¿Qué tal? Estamos acá en un live de Instagram. Hace un ratito estábamos intentando conectar. Siempre pasa lo mismo con todos los que entrevisto. Pero bueno, nos vamos haciendo básicamente. Estamos acá en lo que son el ciclo de entrevistas. Hoy vamos a estar entrevistando a Cristian Iglesias. Ahí está ahora. Le vamos a mandar para que ya un representante de lo que es la derecha en Mar del Plata, lo que va a ser las organizaciones políticas, lo que va a ser todo esto de lo que es la política y ahora vamos a verlo a Cristina. ¿Cómo estás? Ulises, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a vos por haber aceptado la verdad la entrevista y bueno, por aceptar contestar todo, digamos, ¿no? Porque la verdad que bueno, de esto se trata en el ciclo de entrevistas que estamos haciendo. Muy bien, bueno, gracias Ulises, acá por estar interesado en estos temas, ¿eh? Muchas gracias. No hay de qué. Me gustaría empezar por lo primero, que es cómo comenzó usted con lo que es la batalla cultural, digamos, contra el aborto, contra lo que es el feminismo supremacista, contra la ideología de género. Me gustaría saber cómo decidió usted ingresar en el terreno de la batalla cultural. Bueno, hace años que estamos en esto y ingresé sobre todo por inquietudes así de tipo intelectual. Me gusta mucho la filosofía, así que de la mano de la filosofía y también de la teología, me fui acercando al mundo de la cultura. Así que eh, ese fue de alguna manera el camino, desde la filosofía y desde la teología, advertir la realidad que a veces pasa inadvertida de que hay una verdadera batalla cultural en curso. ¿Eh? Ujú. Esto hace muchos años ya que estamos en esto. He fundado algunos centros culturales, algunos centros de estudios en diversos momentos de mi vida y siempre tuvo una impronta en ese sentido, ¿no? Una impronta de presentar, librar el buen combate, como diría San Pablo, ¿no? Librar el buen combate, el combate por la verdad, a pesar que estamos en la época de la posverdad, como dicen algunos, ¿no? Somos posverdadianos, Es pero verdad. bueno, todavía muchos sabemos que la verdad existe, la hemos conocido, ha sido algo magnífico, liberador, Ujú. y bueno, eso queremos transmitírselo a otros, ya que es algo que no se consigue ni con oro, ni con plata, ni con ninguna cuestión así material. Me habló de centros y demás, y me gustaría saber el tema de qué trata el centro Joseph Piper, de cuáles estudios se realizan y demás, además de que obviamente usted en sus redes sociales ha fomentado un poco lo que son los estudios, como dice usted, de lo que es la filosofía, de lo que es la verdad, la teología y etcétera. Sí, bueno, hace unos años fundamos en Mar del Plata un centro de humanidades que se Ujú, llama Joseph Piper. ujú, Joseph Piper es un filósofo alemán que falleció ya eh, hace más de 10 años, pero que fue eh, una gran figura, un pensador destacado, eh, un intelectual de fuste, que se caracterizó por hablar de temas de actualidad incluso, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? ujú. Pero en el sentido clásico, eh, un gran tomista, aunque no solo un repetidor de Santo Tomás, porque Piper tiene vuelo propio, así que cita a Santo Tomás, pero es capaz también de dar una palabra propia a cada tema. Y nosotros recomendamos mucho un libro de él que se llama
El ocio y la vida intelectual, que a nosotros nos marcó mucho, así que aprovecho para recomendar ese libro. Y en ese texto realmente vemos la importancia de la contemplación y de alguna manera el sufrimiento de la dictadura del trabajo, ¿no? Donde pareciera que toda la existencia humana debe desplegarse en el trabajo, casi únicamente, casi exclusivamente. Debemos producir, debemos hacer bienes. Bueno, no voy a hacer spoiler del libro, como dicen ahora los chicos, pero es un libro que nos permite alzar la mirada, levantar la mirada. Y de la mano de Joseph Pieper descubrir la tradición occidental y cristiana. Es un autor, Pieper, que está entre los más grandes filósofos ya del siglo XX. Y bueno, un poco queriendo seguir ese ejemplo de integración del saber, porque Pieper, que fue un grandísimo tomista, conocía a Platón también de modo muy, muy exhaustivo, el tema de los mitos. Bueno, entonces sale un poco de las peleas de escuela que son estereotipadas, tipo manuales, tipo que si soy platonista soy enemigo de Aristóteles, y si soy aristotélico soy enemigo de Platón, o si soy agustino no puedo ser tomista, y si soy tomista no puedo ser agustino. Todas esas peleas de escuela típica de los manuales, que como decía Gilson, habría que prenderlo fuego a muchos de ellos, porque hacen mucho daño al pensamiento. Bueno, de la mano de él hemos entrado en la vida contemplativa y también en un tema importante que es la integración del saber. Es decir, que la verdad es una, y a medida que nos acercamos a la verdad es integral, y su luz ilumina todos los aspectos de nuestra vida y de la vida de nuestra sociedad. Así que bueno, Pieper es el ejemplo que elegimos para fundar este centro de estudios, que se fundó en Mar del Plata. Empezamos a hablar en el 2006 de este centro, y en el 2007 hicimos nuestro primer curso de historia del pensamiento antiguo, historia del pensamiento antiguo, un poco con la idea esa de no distinguir, así como hace el iluminismo, entre filosofía y teología y separarlas, sino distinguirlas para unirlas, para entender que están entrelazadas, que la filosofía es una herramienta valiosísima de la teología, que toda teología presupone una filosofía, por eso no cualquier filosofía es apta para eso. Y bueno, así de ese modo, de la mano de Pieper y haciendo cursos anuales, que es lo que hacemos en el Centro Pieper de Mar del Plata, cursos anuales de historia del pensamiento y la cultura. Bueno, fuimos llegando a más gente, haciéndonos conocer. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucha gente a lo largo de nuestro territorio que está cercana a nuestro centro, que sigue los cursos del Centro Pieper, que leen el blog, que ven algunos de sus videos. Y bueno, eso nos alienta también para seguir en este camino emprendido, a pesar que muchos nos decían, no, eso en Mar del Plata no va a funcionar, porque eso de la vida intelectual, Mar del Plata es una ciudad turística. Bueno, pero parece que, bueno, no estaban tan en lo cierto. Acá estamos después de tantos años con un nutrido grupo
de personas de nuestra ciudad que tratamos de llevar adelante este ámbito que nosotros llamamos ámbito sapiencial, un ámbito para que se reúna el maestro con los discípulos, el ámbito sapiencial, el ámbito de la sabiduría. Y bueno, muchas veces la sabiduría parece escapar de los ámbitos escolares, así que, bueno, existen estos ámbitos donde todavía maestros y discípulos se juntan para conocer la verdad y para difundirla. Ahora, es muy importante lo que usted marca, el tema de los centros culturales, o sea, porque hace mucho tiempo que se viene hablando del tema de Mar del Plata, la ciudad apolítica, la ciudad a la que no le importa la política y demás, y hace, digamos, ya cosa de 8 años, digamos, que Mar del Plata viene entrando en ese tema hasta en la grieta misma y demás. ¿Cree que Así también es. eso da paso a que pudiera haber una alternativa hoy en Mar del Plata también como se pide a nivel nacional? Sí, creo que sí, y ahí me das pie para hacer una observación, porque Ujú. quizá el que nos escucha cuando piensa en política, piensa solo en un aspecto de la política, y entiendo que hay que enriquecer el aspecto. Por lo general, cuando hablamos de política, se piensa en la política partidaria. Exacto. Es un aspecto de la política, pero no es el único. No es el único. Hay otro aspecto que es justamente la primera pregunta que usted me hizo, que es la batalla cultural. La Exacto. política se hace también en el ámbito de la cultura. Es decir, que en Mar del Plata yo diría que hay mucha actividad política y cultural. Ujú. Diría que hay muchos que se dedican a la política desde el ámbito de la cultura, que es muy Ujú. necesario, porque eso prepara el camino de las inteligencias, que es muy importante para hacer Ujú. política. Y también existe un aspecto partidario. En Mar del Plata existe también un abanico de posibilidades en este sentido, que nos asemeja en mucho a otras grandes ciudades de nuestro país. Es Ujú. decir, que Mar del Plata tiene una gran actividad cultural, política cultural, y tiene una gran actividad también política partidaria. Es decir, en ese sentido, creo que no escapamos a la ley de las grandes ciudades de la patria. Hay para todo un poco como en botica, ¿no? Hay de todo para todos los gustos, en fin. Pero bueno, incluso en el ámbito intelectual, ¿no? Aunque con esta salvedad que hicimos al principio, algunos están en la posverdad, en el pensamiento débil, en Gianni Bátimo, en la sociedad líquida, el amor líquido, y otros estamos en la vereda, digamos, opuesta, en el sentido de que todavía sabemos que hay verdad y que la verdad no es líquida, que la verdad es la verdad y nos permite experimentar el gozo de la verdad. La verdad nos permite experimentar un gozo especial cuando estamos en contacto con ella. La Ujú. inteligencia, cuando se encuentra con la verdad, se encuentra con su objeto propio. Y Ujú. eso es lo que le produce gozo y plenitud. ¿eh? Y esa experiencia, bueno, es la que algunos queremos transmitir y muchos hacen esa experiencia y abrazan esa experiencia. No ideológicamente, Ujú. no ideológicamente, sino desde el punto de vista de la experiencia natural del hombre, cuando el hombre se encuentra con la verdad, con el bien, con la belleza, que son Ujú. los trascendentales del ser, experimenta algo
que lo hace más plenamente hombre. Y eso no tiene que ver con ninguna ideología, aún personas que no tienen ningún conocimiento intelectual, escolar, etcétera, descubren eso, porque la verdad no está vedada a los ámbitos intelectuales. La verdad se acerca a todo hombre porque por eso todos los hombres tenemos inteligencia y con ella entonces podemos hacer esta experiencia de la verdad, de la verdad. Bueno, no quiero esquivar mucho tu pregunta, pero preguntaste si había alguna Alternativa. alternativa en la ciudad. Bueno, yo pienso que hay una posibilidad, unos amigos, y especialmente Marcelo Sarlenga, está trabajando en Mar del Plata como referente del NOS, por ejemplo, que es una de las posibilidades, un espacio patriótico donde se busca realmente los valores que fundaron y que hicieron grande nuestro país. Así que pienso que dentro de muchas posibilidades, esa es una posibilidad atractiva para muchos marplatenses, incluso jóvenes. Conozco muchos jóvenes que también se han acercado al NOS y que están trabajando en este sentido desde la política partidaria. Es decir que, como dijimos al principio, hay muchas formas de hacer política, pero también desde la política partidaria creemos que hay opciones para integrarse. Es muy importante hoy comprender que necesitamos compromiso cívico, pero evitando las dos formas que se excluyan, es decir, ni solo una política cultural que desprecie la política partidaria, ni solo una política partidaria que desprecie la batalla cultural. Por último, sí es verdad que no todos se sienten llamados a la política partidaria y eso está muy bien, pero todos debemos estar comprometidos con la polis, con la ciudad, es decir, que todos tenemos que hacer política en el sentido clásico de la palabra, es decir, trabajar en pos del bien común de la ciudad. Ahora, justamente nombrabas a NOS, obviamente que uno ya sabe lo de que es la lucha de defensa de la vida, ya voy a ir por ahí, pero también me interesaría saber su posicionamiento y qué piensa de lo que son hoy en día la ideología de género, el feminismo supremacista, que son también dos problemáticas que además van a venirse dentro de poco a cuestas, digamos, una vez que ya lograron la victoria por parte del aborto, obviamente van a ir por más, y seguramente son dos eslabones más que son el feminismo supremacista y la ideología de género. Bueno, la ideología de género es una ideología anticientífica, contraria al orden natural y cristiano. Es muy interesante, está muy estudiado esto, hay mucha bibliografía, muy interesante. Hay un caso paradigmático que es de uno de los padres de la ideología de género que se llama John Money, que trató a unos mellizos en Canadá. Se puede buscar el video porque la BBC hizo un documental sobre esta historia, una historia desgarradora, y realmente entiendo que la crítica a esta ideología es muy fuerte. Desde el punto de vista científico estamos hablando, ¿no? Estrictamente. También la Asociación de Pediatras de Estados Unidos ha recomendado no promover la ideología de género por considerarla anticientífica y por considerarla que daña irreversiblemente en muchos casos a los niños.
Ujú, Es decir que, sin dudas, estamos hablando de una situación compleja. El principio de autopercibirse como si fuera la única regla en la vida de una persona, es decir, lo que yo me autoperciba, eso es, ujú, bueno, tiene poco de racional, porque sabemos que hay muchos disturbios mentales que hacen autopercibirme de una manera que no es adecuada y que en esos casos yo requiero ayuda. Y en ujú, el caso de esta ideología o de cualquier otra ideología, como lo propio es estar cerrado a la verdad, la ideología que está cerrada, impermeable a la verdad, es decir, que por más que se muestren hechos, ujú, argumentos, testimonios, si una persona está ideologizada y no quiere ver los hechos, no quiere escuchar los testimonios, bueno, ujú, permanecerá atado a esa ideología. Pero bueno, ya tenemos, hay muchos testimonios de transexuales que han querido volver, hay muchos testimonios de personas con atracción hacia el mismo sexo que han dado la vuelta y nos cuentan ellos cómo fue su paso por la militancia LGTB, y me ujú. parece que es muy interesante escucharlos, sobre todo a los que estuvieron implicados en ámbitos de este tipo, porque me parece que tienen una autoridad especial, es decir, una persona que ha sido militante ideológico, que luego se da cuenta y cuenta su testimonio, hay muchos libros sobre esto, ¿no? Bueno, eso me parece digno de ser tenido en cuenta y de ser meditado, ¿eh? De ser meditado. El problema es que muchas veces quienes están ideologizados intentan acallar todas las voces, intentan prohibir los libros, intentan evitar que se hablen de estas cosas, pero eso tampoco me parece muy sano, es decir, que es necesario hablarlo y hablarlo con seriedad, con altura, con madurez, y poner Ujú. los pros y los contras y pensar, ayudar a la gente a pensar. Pensar es poner de un lado y del otro de la balanza. Eso es pensar, es pesar, pesar. Poner de un lado de la balanza y del otro y ver de qué lado pesa más hasta tener una certeza respecto del tema que se aborda. Así que en ese sentido, creo que la militancia de la ideología de género, del feminismo, si bien ha crecido, crece a fuerza de dinero, de ciertas ONGs, de la Open Society de George Soros, Ujú. a fuerza del informe Kissinger que quiere el control demográfico, bueno, y muchas cosas que seguramente usted ya sabe y muchos de los oyentes ya sabrán, y si no, los invitamos a profundizar en esto, ¿no? El que no sabe puede googlear el informe Kissinger, a ver qué dice, qué pasa con el control demográfico, por qué George Soros a través de algunas de sus ONG invierten dinero en ideología de género, en aborto. Bueno, hay mucho de esto disponible por ahora mientras se pueda, hay mucho de esto disponible en la web. Así que se puede googlear y todavía se puede encontrar mucha buena información respecto de estos temas que hoy se vuelven cruciales de algún modo. Ahora, después de lo que sucedió con el aborto, que la verdad lamentablemente se aceptó lo que es este proyecto de ley, obviamente con muchos matices en los cuales hubo hasta sobornos y demás. ¿Cómo se sigue ahora lo que es la lucha
a favor de la vida, cómo se puede continuar después de todo esto. Si bien hay provincias en donde se están lloviendo amparos, la verdad que bueno, hay que ponerle el pecho a las balas ahora a este proyecto. ¿Cómo cree usted personalmente que se puede luchar contra ahora lo que son estas campañas abortivas que hicieron que hoy ese pequeño charco verde haya legalizado lo que es el proyecto de ley? Bueno, creo que hay muchas formas de trabajar a favor de la vida y todas, además, son necesarias, ¿eh? Todas. El movimiento pro vida en Argentina se ha hecho por manifestarse en las... Se nos corta el wifi, así que vamos a tener que hacer las dos partes, en dos partes otra vez. Va a costar después subirlo bueno, a lo que son las redes, porque bueno, lamentablemente es así, cuesta a veces, pero bueno, no importa. Vamos a ir con la segunda parte. Para quien después lo vean por YouTube, justamente va a suceder de que bueno, va a pasar este corte y vamos a estar, bueno. Pero bueno, va a quedar igual, va a quedar. Ahora vamos a intentar, ahí está Cristian Iglesias, ahí tiene que aceptar ahora la invitación y vamos a compartir ahí otra vez pantalla con él. A ver, ahora tiene que aparecer. Ulises, acá estamos otra vez. Siempre me viene sucediendo, pero el último tiempo, antes venía bien con todas las entrevistas siempre, y este último tiempo, estas últimas 3 entrevistas que he tenido, me pasa de que llega a la mitad y pasa esto. Digo, yo que igual, digo, capaz que es el internet de mi casa, yo ahora no me encuentro justamente en mi casa, pero bueno, no sé por qué sucede. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan, son cosas que pasan. Exacto. Justamente yo le comentaba que, bueno, obviamente esto del feminismo, la ideología de género, y bueno, cómo ahora se pueden enfrentar ante estas dos opciones, digamos, que van a intentar obviamente avanzar después de lo que sucedió con el tema del aborto, digamos. Y después de esto, que usted ya me ha dado justamente una explicación, es el tema de cómo se sigue ahora con la lucha a favor de las dos vidas, porque literalmente hoy en día todos lo sienten como una derrota, algunos dicen hay que abandonar el barco, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede avanzar para usted contra todo este lobby del aborto? Bueno, es una gran pregunta. Yo no sé si tengo la respuesta. Intentaré decirte algunas cosas que pienso. Primero, bueno, hay que continuar la lucha, como los estadounidenses que después de tener desde el año 73 el fallo Roe versus Wade, y tener ley de aborto, no en todos los estados, pero en una gran cantidad de ellos no claudican frente a la consumación de estos hechos tan lamentables, como es la legalización del filicidio, matar a un hijo. No hay que claudicar, yo creo que no hay que claudicar, no hay que claudicar, creo que hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando conscientes de que la ciencia está de nuestro lado. Uh-huh. En la era de los estudios por imagen, no se puede sostener que no hay un niño ahí en el vientre materno. Es irracional. Es irracional. Después de los estudios de genética del padre de la genética del siglo XX, Jerome Legend, ya no se puede sostener así tan livianamente que no hay una vida humana, a pesar que para algunos solo es un fenómeno, dicen, y no hay vida humana ahí. Bueno, estos fenómenos que nos gobiernan, además de despreciar la vida humana por nacer, lo cual ya es bastante grave, ¿no? Porque los niños por nacer son inocentes, para empezar, y no tienen posibilidad de defenderse.
lo cual es terrible, porque quiere decir que uno le hacen caer al niño por nacer la pena de muerte sin tener abogado, sin posibilidad de defenderse y sin tener un juicio justo, ¿no? Así que, bueno, es algo ya curioso, porque los que hablan de esto se presentan como los paladines de la justicia en general, ¿no? Sí. Pero como dice un amigo mío, bueno, ya no me hablen de injusticias cuando defienden el aborto, porque es una injusticia mayúscula. Por otro lado, estos personajes, como el ministro de Salud, me estoy refiriendo a él puntualmente, que desprecia a los religiosos, a los que tienen fe, a la iglesia, etcétera. No solamente él, hay otros funcionarios, pero él es muy notable las cosas que dice. Pero claro, él es ministro de Salud en la Argentina, y en la Argentina el 70-80% de la población es religiosa. O sea que en realidad este hombre desprecia, con sus actitudes, desprecia al 70-80% de la población. ¿Eh? Y esto lo más grave, lo que hay que tomar nota acá, me parece, es que la legalización del aborto es como un golpe de Estado al derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución argentina dice que la vida humana comienza en la concepción y termina con la muerte natural. Y también el Código Civil reformado hace pocos años por la señora de Kirchner. Es decir, que en ese sentido no hay fisuras, no hay fisuras. Luego significa esto que realmente es muy oscurantista lo que se ha hecho con esta ley. ¿Por qué? Porque el derecho no está de su parte, porque la ciencia tampoco está de su parte. Lo único que está de su parte es el dinero de la Open Society de George Soros y algún otro más que colabora. Está el dinero de las asociaciones británicas, nada más y nada menos, como Amnesty International o Human Rights Watch. Es decir, que los que están atrás del aborto son los británicos. Es Jorgito Soros, el lobista más grande de aborto y de ideología de género. Y como dijimos al principio, la génesis de esto hay que buscarla en la política de Estados Unidos que comenzó en los 70s, con Kissinger. Es decir que no podemos olvidar entonces que estos muchachos que están a favor del genocidio prenatal, el genocidio, usted puso muy bien en el título del flyer el genocidio del aborto, ¿no? Porque es un verdadero genocidio. Se le escapó también al ministro de Salud que si hubiera otra vida, ¿no? Él dice que solo está la vida de la madre. Si hubiera la vida del hijo, esta sería el genocidio más grande del universo, del mundo. Bueno, así es, así es. Es un genocidio y debería avergonzarnos a los argentinos que se haya legalizado una ley inicua, injusta, que va contra todo derecho, pero además, aunque no soy abogado, me voy a permitir este comentario. No solamente está en contra del derecho positivo, sino que está en contra del orden natural, porque una ley básica de la humanidad es no matar al inocente. Es decir, que aunque no estuviera la legislación positiva, que existe, que está la Constitución, que está el Código, etcétera, como ya dijimos, se trata de algo de sentido común. Es algo de sentido común. Cuando se comienzan a matar inocentes, bueno,
las cosas ya pasan a tomar otro color, ¿no? Otro color, otro olor. El olor de la sangre de los inocentes que se derrama en este suelo argentino. Y digo que nada bueno se va a construir en Argentina, nada bueno puede venir de esta matanza, porque sobre esa sangre nada bueno se puede construir, nada bueno. Necesitamos seguir trabajando. Volviendo a su pregunta, ¿cómo? De la misma manera que lo veníamos haciendo y más, y tomando todos los ámbitos, el ámbito cultural, el ámbito político, el ámbito de los profesionales de la salud, el ámbito de los docentes, el ámbito de los medios, etcétera, sabiendo que en este caso de la Argentina, porque en otros países ha habido un trabajo fuerte sobre la opinión pública, con lo que con la inversión que se hace en medios, pero en Argentina, a pesar de la inversión en los medios, Argentina mayoritariamente defiende la vida, como ha salido en todas las encuestas que se han hecho en estos últimos meses, donde por 60%, 70% la gente está a favor de la vida, donde incluso nuestros compatriotas que viven en la villa han dicho: no nos usen a nosotros de excusa, no nos usen a nosotros de excusa para aprobar esta canallada, esta ley brutal, violenta, de matar argentinos por nacer, es decir, de matar a nuestros compatriotas. Estamos embargando el futuro de la Argentina, además porque Argentina es un país sumamente despoblado. Y las grandes potencias del mundo, los países que manejan los hilos mundiales, son países poblados. Estados Unidos, China, son países poblados, no son países despoblados. Hasta los liberales de hace 100 años, en Argentina hace 200 años, decían: bueno, hay que poblar, gobernar es poblar, decía alguno por ahí, ¿no? Hay que poblar, todos se daban cuenta de la importancia de poblar. Y entonces hay que preguntarse: ¿por qué será que de los enemigos de la patria, vienen estas ideas que además están sostenidas económicamente por esas organizaciones? Por ejemplo, Planned Parenthood, que es la internacional abortista más grande del mundo, con clínicas abortistas en todo el mundo, y que en Buenos Aires funciona en Casa Fusa, ahí en Cava, ha publicado hace unos días que hace 15 años que invierte en Argentina para que salga esta ley. Es decir, lo dicen ellos, lo dicen sin ruborizarse. Pero ¿qué pasa? Cuando muchos argentinos que hablaron en el Congreso y en los medios con mucho valor, con mucha valentía, decían esto, eran acusados sistemáticamente por estos pseudo periodistas que en realidad están ideologizados o reciben algún cheque o algún vuelto, o le bajan línea a los directores de los canales que recibirán algún beneficio, porque nada de esto es gratis, nada de esto es gratis. Y todo eso para destrozarlos y decir que mienten, pero ahora que incluso la clínica abortista Planned Parenthood, bueno, dice que ellos hace 15 años invierten en Argentina, nadie dice una palabra. Entonces, del lado del aborto está no solamente el crimen abominable de los argentinos por nacer, sino la mentira, el embuste, el engaño, y de eso nada bueno va a salir. Y del lado de los que defienden la vida me parece que hay mucho de patriotismo, mucho de valores, de ver los valores que fundaron esta patria que se hizo grande con gente que realmente era capaz de dar la vida por aquello que valía la pena. Bueno, tenemos que estar dispuestos, como dijo un sacerdote el 28 de diciembre ahí frente al
al Cabildo en la Plaza de Mayo. Antes que corra la sangre de estos inocentes, bueno, debería correr la nuestra. Es así, es terrible. Bueno, no estoy proponiendo un baño de sangre en absoluto y por las dudas lo aclaro, simplemente la imagen es así. La verdad que es una cosa tan horrible, tan abominable matar a los niños por nacer, que uno diría, bueno, ofrecería yo mi sangre para que a estos niños los dejen vivir, ¿no? Y bueno, y entonces demos vuelta a esa crítica a los cristianos, que somos la mayoría en Argentina, que nos dicen oscurantistas, medievales, etcétera, que por supuesto eso no lo acepto yo como cristiano, porque la Edad Media dio obras magníficas, como las catedrales góticas, por ejemplo, como los hospitales, las escuelas, las obras de arte de la época, los escritores. Bueno, la Iglesia Católica creó la universidad en la Edad Media, así que vaya oscurantismo, qué oscurantismo tan raro. Pero ahora estaría bien aplicarle esa idea a ellos, porque ellos son anticientíficos, van contra la ciencia. No hay nada más oscurantista que eso. Ellos que son los paladines del progresismo, son los anticientíficos, los oscurantistas, los que nos hacen el verso para aprobar esto, porque el FMI quiere que se apruebe el aborto para que Argentina tenga menos población, gaste menos dinero en su gente, y como dice Roberto Castellano, haya más dinero para pagar deuda. Y esto, para el que no está en tema, parece algo increíble, yo los entiendo, parece un cuentito, etcétera. Para el que no está en tema, en geopolítica, esto es un cuentito, pero esto está muy estudiado. Aprovecho, si me dejás, para recomendar un libro del maestro José Quarrachino, que se llama Aborto y Geopolítica, donde recuerda claramente quién fue el primero que dijo que el aborto es un derecho. ¿Quién fue el primero? Rockefeller. Qué curioso. Así que a veces estas chicas y chicos que a veces son militantes de izquierda, no se dan cuenta que están trabajando para algo cuya génesis está en la mente y en el dinero de Rockefeller, John David Rockefeller III, que fue el primero que habló en estos términos, porque matar a un inocente, ya que estamos lo decimos y con esto te cierro la pregunta, matar a un inocente jamás podrá ser un derecho. Y aunque esto sea una ley, una norma que se llame ley, en realidad es ilegítima porque es una verdadera injusticia. Es una injusticia. Jamás podrá existir el derecho a matar a un hijo. Es contrario a la razón. Y como diría San Pío X, ese gran papa de gloriosa memoria, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Exacto, exacto, es verdad. Qué gran papa, igual que cito, la verdad que gran papa que cito. Y agarro eso como porque me gustaría que me diga a quiénes usted cree, o sea, si los chicos le preguntan, los jóvenes le preguntaran, qué libros, qué autores o qué referentes de lo que tiene que ver con la defensa de la vida, de los valores, de la tradición, de la familia, ¿a quién usted le diría a esa gente que tiene que recurrir? Bueno, me parece ineludible la figura de un gran defensor
de la vida en Argentina y en el mundo, porque su fama se hizo internacional. Me refiero a Monseñor Juan Claudio Sanaúja, sacerdote católico, que fue el pionero en estos temas. Allá en la década del 90 empezó con estos temas y ya nos dijo, lo que se viene es esto. Pero no le creyeron muchos, y algunos lo combatieron, dicho sea de paso. Pero él es el pionero, y cualquier libro de él, y si pueden leer todos mejor, cualquier libro de Juan Claudio Sanaúja es altamente recomendable para los muchachos, para que se enteren de todas las tretas y engaños que están detrás de esta fachada derecho humanista, porque es solo una fachada. Ya en los hechos se comprueba que el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, no se respeta. Así que en primer lugar diría Juan Claudio Sanaúja, cualquiera de sus libros. En segundo lugar, diría el boletín Notivida, que todavía funciona, con Mónica del Río, y que nos tiene informados sobre la actualidad provida del país. Eso también lo hacía con Sanaúja, Mónica del Río, ella sigue trabajando en eso. En tercer lugar, recomendaría este libro que recién nombré, el de José Arturo Quarrachino, Aborto y Geopolítica. Excelente libro, y realmente un libro que valdría la pena estudiar, valdría la pena estudiar. Y por último, aunque es más difícil de conseguir, algún libro de un belga que fue asesor de Juan Pablo II, hay libros de él en español, pero más difíciles de conseguir, que se llama Monseñor Michel Scuyans. Michel Scuyans. Pueden buscar sobre él, sobre los organismos internacionales, sobre la ONU, aunque eso también está en Sanaúja, pero esto de Monseñor Scuyans es muy bueno, y como dije recién, fue asesor de Juan Pablo II, así que un hombre interesantísimo y además de fe probada, un jugado realmente, porque fue de los primeros también que denunció esto. Por último, como sé que aquí en Instagram hay muchos jóvenes, y además usted es muy joven, así que seguramente tendrá muchos seguidores jóvenes, le recomiendo cualquier video de un gran líder provida de Argentina que se llama Roberto Castellano. Roberto Castellano, que se enfrenta en cada programa con las dos personas que le pusieron que están a favor del aborto, más los dos periodistas que son los que deberían moderar, pero también le juegan en contra, y también el iluminador y el camarógrafo, así que cada vez que va a un programa tiene a 10 en contra, y él con mucha paciencia, con mucha inteligencia, defiende la vida, y realmente es admirable lo que él hace en los medios de comunicación. Es un hombre muy inteligente, muy despierto, con frases contundentes, y bueno, por lo general es un gran espadachín de la causa provida en Argentina, así que cualquiera de sus videos los pueden buscar en YouTube y verlos, y se los recomiendo realmente, porque no, en general, lo poco que lo dejan hablar no tiene desperdicio, así que ahí hay otra fuente de formación, sobre todo a los jóvenes que les cuesta más leer algún libro, aunque les digo a todos que es necesario leer libros, no solamente escuchar audios o ver videos, pero bueno, pueden empezar por ahí, ver algún video, ver algún audio, y después avanzar con alguno de los libros que señalamos. Sí, más Roberto Castellano, yo cuando me tocó entrevistarlo, que lo tenemos en las redes subido, en Instagram también,
La verdad que se disfrutó mucho, es un tipo muy, muy capaz, la verdad. La verdad que cuando se lo deja hablar, como le dije yo, usted da clase, le dije. La verdad que Así es, soy, así me es. dio una clase gratuita, le digo. Gracias por haberme dado una clase gratuita, le dije. Sí, una persona realmente muy comprometida de hace décadas, ¿eh? Así que no, no es un improvisado, no empezó ayer y defiende genuinamente algo por lo cual lucha desde toda la vida, ¿no? Mm, exactamente, exactamente. Y bueno, para no quitarle más tiempo, le voy a realizar la última pregunta y que me gustaría que, Sí, como a cómo no. ustedes les gusta dirigirse a los jóvenes y demás, me gustaría saber qué le diría a esos jóvenes, a esa juventud, y que seguramente usted ve más en Mar del Plata, que es una ciudad muy golpeada, desde la economía, desde lo cultural, esos chicos que dicen la salida de Ezeiza, esa gente mayor que tenemos mucho acá en Mar del Plata, que dicen no, la verdad que ya está, ya estamos cansados, no queremos votar, no queremos luchar más. Esa gente desganada, esa gente que es la que tenemos que despertar, a veces la que yo digo, ese inmenso voto, en vez de decirle robemos votos a Juntos por el Cambio, al kirchnerismo, esto, no, ¿por qué no vamos a esa gente que no vota, que es una inmensa mayoría, un importante porcentaje, esa gente que no vota? ¿Usted qué mensaje le daría como de aliento y como que se animen esta vez, en el 2021, a votar, a ir a elegir alternativas como veníamos hablando? Bueno, sí, yo creo que hay que comprometerse, ¿eh? Hay que comprometerse con la patria. Entiendo la desazón, ¿eh? Entiendo la desazón. Acá los chicos que nos estén viendo o los grandes que nos estén viendo, Ezeiza siempre es una tentación en Argentina, ¿eh? No es de ahora, además, hace mucho tiempo. Siempre es una tentación. Pero bueno, hemos nacido en esta tierra nos vio nacer y ojalá, yo digo por mí, ojalá que podamos morir acá. Y yo soy nacido en Mar del Plata, ojalá pueda morir en Mar del Plata. Eh, la verdad es que abandonar el país es una idea muy Mm, terrible porque partir siempre es morir un poco. mm, Partir siempre es morir un poco. Así que yo, esto, por supuesto, sin juzgar a los que toman la decisión de irse, por supuesto, nada mm, de eso. Simplemente que es una cosa dura, ¿no? Irse de la tierra donde uno ha nacido, la tierra de sus padres, ¿eh? mm, Bueno, necesitamos, creo yo, afianzar la patria, pero la patria se afianza de muchas maneras, siendo mejores de lo que somos cada día, con la gracia de Dios. ¿Eh? mm, La mayoría de los argentinos somos cristianos, bueno, rezando, rezando, poniéndonos al servicio, dejando el pragmatismo infame que ha llevado a la Argentina a la situación de postración en la que hoy estamos. Hay un mm, pragmatismo de la política que deja de lado cualquier principio, cualquier derecho. He visto personas bien intencionadas que se han sometido a las prácticas inmundas de la política partidaria que parece reinar en Argentina. Pero hay otros espacios que están surgiendo. Hoy hablamos mm. del NOS, esperamos Sí. que el NOS pueda hacer algo, pero bueno, y el que no tiene esa vocación de estar en un partido, trabaje por la nación, trabaje por los valores de esta nación, estudie, hay que estudiar un poco, hay que saber de dónde venimos, quiénes hicieron grande esta tierra, ¿eh? Porque si no terminamos aplaudiendo a un Mariano Moreno, que fue uno de los traidores más grandes de nuestra historia, ¿eh? Exacto. Un Mariano Moreno que hizo un daño terrible a nuestra patria. Recomiendo de paso la obra de un gran maestro, el doctor Enrique Díaz Araujo, en su tercer tomo, la obra se llama Mayo Revisado, el Mm, último tomo son 3 tomos, su tercer tomo está dedicado a Mariano Moreno. Bueno, hay que saber quién fue ese personaje y resaltar a otros como Liniers, por ejemplo, que dio la vida de alguna manera por mm, la Argentina, y tantos otros, es decir, saber de dónde venimos.
¿Por qué estoy hablando de historia cuando usted me pregunta qué hacemos con los que se quieren ir? Bueno, porque la patria es su historia. Y si nos cambian la historia, nos cambian la patria, decía un excelentísimo pensador católico, asesinado por el terrorismo en el año 1974. Bueno, esto es así. Necesitamos saber en qué patria vivimos, cuál es nuestra patria, para poder amarla, para estar dispuestos a un sacrificio mayor. Es necesario que nosotros otra vez entendamos que el camino moral es un camino necesario para el hombre, porque no somos animales. La moral, que parece una palabra desprestigiada, aborrecida en algunos ámbitos, la moral es ni más ni menos saber cómo se comportaría un ser humano en una situación determinada. ¿Qué es lo propio del hombre y qué es aquello que no sería propio de él? Estamos hablando a grandes rasgos, ¿no? Pero es necesario poner este elemento moral y sobre todo en la política que últimamente se ve como un ámbito amoral, inmoral, donde vale todo, como decían los sofistas antiguos, ¿no? Si me pagan por adelantado, veo tu causa más justa. Así parecen estar hoy los políticos en Argentina. Bueno, esto solo lo vamos a cambiar si nos comprometemos cívicamente en un partido o fuera del partido, en un ámbito de estudio, en un ámbito cultural. Insisto mucho en esto porque todavía en Argentina hay muchos que dicen, no, yo un partido no. Bueno, es aceptable eso, es aceptable, es entendible. Pero estar en un partido no es la única manera. Aunque, como dice un amigo también, es necesario también tener algún modo de representación. Algún modo de representación. Es decir, que también aquellos que se sientan llamados a configurar un espacio político, bueno, deben hacerlo, pero que sea un espacio verdaderamente patriótico, rupturista en el sentido de que debe cortar con esta cadena de traiciones que parece caracterizar nuestra patria de los últimos años, de las últimas decenas de años. En ese sentido debe ser rupturista, tiene que ser audaz, tiene que tener espíritu de nobleza, tiene que realmente jugarse por lo que cree. Y hay muchos argentinos que piensan así, hay muchos, pero necesitan unirse. Los hermanos se han unido, dice la literatura gauchesca por excelencia de Argentina. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Esa es nuestra primera ley. Bueno, los que queremos una Argentina grande, una Argentina pujante, una Argentina cristiana, una Argentina donde Cristo reine, tenemos que unirnos. Y los que creen que, bueno, sin tanto detalle, pero los valores que conformaron esta nación en otra época, que la llevaron adelante, súmense. Hay lugar para todos. Los argentinos de bien deben unirse. Y hay lugar para todos los argentinos de bien. Y estoy seguro que una gran cantidad de personas que nos están escuchando en este momento les arde el corazón, les arde la inteligencia y se preguntarán dónde. Bueno, busquen, llamen, busquen, golpeen porque Cristo dijo, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Bueno, hay que hacer eso, hay que buscar, hay que llamar. Hay mucha gente. Argentina tiene muchos maestros. En Argentina hay muchos maestros. La batalla cultural en Argentina es apasionante, porque esta tierra ha dado una cantidad de maestros, no solamente maestros que nos han dejado ya, que han partido ya a la casa del Padre Celestial, sino
maestros que viven todavía, héroes, los héroes de Malvinas, por ejemplo, nuestros Exacto. héroes. Bueno, ahí está justamente llevando adelante el NOS Juan José Gómez Centurión, que es un veterano de la guerra de Malvinas. Pero ¿cuántos héroes tiene nuestra patria? ¿Cuánta gente que ha arriesgado el cuero por esta patria? Bueno, creo que ahí, mirando esos ejemplos, conociendo esa gente que existe, muchos quizá cambien de opinión. Y un último consejo, que es que recordemos los argentinos que los medios hegemónicos responden a los globalistas, aquellos que configuran o quieren configurar un nuevo orden mundial antipatriótico, y que por lo tanto mirar los medios de incomunicación social puede hacernos daño. Necesitamos buscar alternativas de comunicación como esta, que le agradezco tanto a usted la invitación. No, Otra a forma de usted. comunicación, otra forma fuera de la formalidad que está gobernada por la plutocracia, porque el dinero gobierna en esos ámbitos. Y como decíamos recién, cuando les pagan por adelantado, pasan más noticias de ese que paga por adelantado. Y como los argentinos de bien en general no hemos sido muy beneficiados económicamente, estamos en una gran desventaja. ¿eh? Estamos en una gran desventaja. No quiero decir que no se entienda mal, que no haya argentinos de bien con dinero. Digo que en general tenemos problemas en ese tipo, porque además unos pocos con dinero no pueden solventar todo, que ese es el otro problema que tenemos. Bueno, tenemos que buscar alternativas, tenemos que tratar de llevar adelante una nueva gesta en Argentina, una gesta donde las personas de bien sean las que tomen las riendas de la conducción de nuestro país. Y que las personas de mal tengan que dejar esos lugares de toma de decisiones, porque le hacen un daño terrible a nuestro país. Es Exacto. necesario que la gente de bien tome su lugar, tome su lugar. El lugar que yo tengo que ocupar no lo va a ocupar otro por mí, lo tengo que ocupar yo. Y cada uno debe tomar su lugar. ¿Cuál? El que le corresponda. No, pero dice uno, lo mío es insignificante. No, no hay nada insignificante acá. Todo sirve, todo suma, y en la guerra no todos hacen lo mismo, ¿no? El de comunicaciones no es lo mismo que el de infantería, pero los dos son necesarios. Exacto. O el paracaidista o lo que sea, bueno, o el técnico. Cada uno debe tomar su lugar para librar el buen combate, que es como iniciamos esta entrevista. El buen combate que debemos librar por nosotros, por nuestra nación, por nuestro Dios, por nuestros hijos. Bueno, es una empresa grande y me parece que vale la pena. Un psiquiatra decía que aquello que uno ama, aquello que uno más ama, es aquello por lo cual uno está dispuesto a dar la vida. ¿eh? Bueno, De entonces verdad. se trata ahora en este momento de reconocer nuestros amores. ¿Cuáles son nuestros amores, nuestros grandes amores? La vida humana, especialmente la de los inocentes, la vida humana por nacer, la familia, los hijos, la patria, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eh, esos son los amores que además fundaron nuestra patria. Nuestra patria está fundada en esos amores. El año pasado se cumplieron los 500 años de la primer misa celebrada en el territorio argentino, ahí en San Exacto. Julián, en la Patagonia. Es decir, que hace 500 años nuestro Señor Jesucristo se dignó
venir a estas tierras. Bueno, tenemos que responder en esta tierra cristiana, evangelizada y civilizada por cristianos, por la iglesia. Bueno, tenemos que ponernos otra vez a la altura de las circunstancias y trabajar para que Cristo reine en nuestra patria. La verdad que le agradezco un montón, Cristian, le agradezco la verdad, este, un poco todo esto, ¿no? Porque es un poco de todo, es defender los valores, defender la patria, el revisionismo histórico, y la verdad que le agradezco un montón que haya aceptado esta entrevista y que, bueno, la verdad que haya respondido todo, como había dicho al principio. Bueno, no, al contrario, como le dije, gracias a usted, que bueno, es la primera vez que lo veo, así que ha tenido mucha confianza, mucha confianza en mí, pero bueno, le agradezco porque usted también da tiempo para poder responder, eso a veces no es tan común en un reportaje, le agradezco mucho y bueno, ojalá que pueda seguir trabajando también desde este lugar, desde Instagram, un lugar importante, y mientras se pueda trabajar por cosas buenas desde aquí, hay que hacerlo. Cada uno debe ocupar su lugar en la batalla. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. No, gracias a usted y que disfrute de esta semana. Y a todos los que nos escucharon, y bueno, y esto que después va a ser subido a YouTube, también que la gente lo disfrute. Y la verdad que bueno, a seguirlo también a Cristian Iglesias, que es uno de los batalladores de esta batalla cultural. Bueno, no, muchas gracias y homenajeamos a todos los providas de Argentina que son mayoría, que han sido relegados, no han sido escuchados, pero que debemos continuar esta batalla esperanzados porque Cristo ya venció. Muchísimas gracias, nos vemos. Chau, Hasta chau. pronto. Hasta pronto.